El Nissan Patrol está equipado con un motor de gasolina de 8 cilindros y 5,6 litros en dos modificaciones, VK56VD y VK56DE, con una potencia de 405, 400 CV y 317 CV respectivamente. El motor menos potente es idéntico a la unidad utilizada en el Nissan Armada y el Infiniti QX56 JA60, 2009. El más fuerte es el mismo que se instaló en el año modelo Infiniti QX56 Z62, 2010 y desde 2014 en el Infiniti QX80 Z62. El VK56VD está equipado con un sistema de inyección directa de combustible DIG, así como un sistema de control de elevación y sincronización de válvulas VVEL. Pero todos estos trucos no redujeron significativamente el consumo de combustible, y el propio motor a menudo provoca que los propietarios pisen el acelerador una vez más. Por tanto, pocas personas tienen un monstruo de 8 cilindros que consume menos de 25 litros a los 100 kilómetros. Sin embargo, si se respeta el límite de velocidad en la carretera y se conduce a una velocidad constante, sin adelantar ni detenerse, es muy posible conseguir unos fantásticos 15 litros. Desafortunadamente, la magnífica unidad de potencia no estuvo exenta de fallas. Uno de ellos es la transmisión por cadena de distribución. Algunos propietarios encontraron este problema sin siquiera haber recorrido 15.000 kilómetros, otros sufrieron el fallo solo después de 100.000 kilómetros y otros solo se enteraron de la deficiencia cuando se acercaban a los 200.000 kilómetros. El fabricante reconoció el defecto, una cadena de distribución débil en la bancada derecha de cilindros. La cadena es cargada adicionalmente por el eje de la bomba de combustible de alta presión, HPFP, lo que provoca su estiramiento. El principal signo de la enfermedad es un chirrido, como el de una amoladora, después de arrancar un motor frío, cuando la cadena estirada comienza a tocar sus lados internos. Algunos entusiastas de los automóviles, después de haber escuchado mucho sobre un posible defecto, comenzaron a tener más cuidado con el mantenimiento del motor y a jugar más suavemente con el pedal del acelerador. Pero resultó que cuidar el motor no te protege de la desgracia. Las reparaciones no son baratas. Para sustituirlo tendrás que desmontar completamente la cara, quitar toda la parte frontal del motor e incluso desmontar la cremallera de dirección. Desde 2013 se empezó a instalar una cadena modificada. Vale la pena señalar que después de la reparación e instalación profesional de una cadena reforzada, no es necesario volver a un problema desagradable, a diferencia de la bomba de inyección. La bomba de combustible de alta presión, por regla general, causaba problemas, no todos, cerca de los 100.000 kilómetros. Sin embargo, algunos propietarios encontraron este mal funcionamiento durante una ejecución posterior. El motivo es un defecto de diseño y fabricación. El vástago de la bomba de inyección de combustible está destruido. A esto es necesario agregar exactamente la misma lista de trabajos de instalación que cuando se reemplaza la cadena de distribución, así como el reemplazo preventivo directo de la transmisión por cadena. El siguiente defecto es de naturaleza potencial. El combustible en mal estado destruye los catalizadores con bastante rapidez, hasta 100.000 kilómetros. Como resultado, el motor comienza a funcionar de forma intermitente, se producen fallos de encendido, la tracción cae notablemente y se enciende el indicador de avería. Si retrasa el reemplazo, el catalizador puede colapsar y sus restos terminarán en el motor, donde causarán daños irreparables a las paredes del cilindro. Muchos propietarios recurren a la protección preventiva. Cortan los catalizadores sin esperar problemas, luego instalan parallamas, emuladores de sensores de oxígeno y actualizan la unidad de control del motor. Los motores Nissan VK56VD y VK56DE utilizan un embrague de ventilador del sistema de refrigeración eléctrico. El embrague no está controlado por una placa bimetálica, como antes, sino por una válvula electromagnética. Algunos propietarios, después de 150.000 kilómetros, encontraron un mal funcionamiento del embrague eléctrico, se atascó y el ventilador empezó a girar como loco. A veces incluso llegó a su autodestrucción. Junto con una unidad de 405 caballos de fuerza se encuentra una transmisión automática de 7 velocidades RE7R01B.
Desafortunadamente, la máquina, aunque en menor medida, también está incluida en la lista de posibles problemas desagradables y costosos para solucionar problemas. Su punto débil es el convertidor de par. Las vibraciones al arrancar, el funcionamiento incorrecto de la transmisión automática y las sacudidas indicarán problemas con la misma. El fabricante, como en el caso de la cadena, modificó posteriormente la unidad problemática. El programa de mantenimiento no prevé el cambio de aceite en la transmisión automática. Sin embargo, los mecánicos experimentados recomiendan usar el sentido común y seguir actualizando el fluido de trabajo al menos una vez cada 60.000 kilómetros. No se puede ignorar un punto notable. Muchos propietarios han notado que la caja se congela a una velocidad de 140 km/h. La velocidad deja de aumentar. Esto sucede durante la aceleración después de un largo periodo de movimiento a una velocidad constante de aproximadamente 100 km por hora. Según los expertos, así es como se organiza el algoritmo para proteger la caja del sobrecalentamiento. Afortunadamente, esta característica no siempre aparece. Todos los SUV están equipados con un sistema de tracción total AWD, 4WD y una nueva caja de transferencia ATX90A. La transmisión tiene 3 modos de funcionamiento básicos: Auto, 4 de la madrugada y 4L. En el modo Auto, el par se distribuye entre el eje delantero, 0 a 50%, y el eje trasero, 0 a 100%, dependiendo de las condiciones de la carretera. El coche sigue siendo predominantemente de tracción trasera. En el modo 4 de la madrugada, el par se distribuye entre los ejes en una proporción de 50 en 50 y se puede utilizar hasta una velocidad de 100 km por hora. Está disponible una relación de transmisión más baja en el modo 4L, destinado exclusivamente para uso todoterreno. El encendido solo es posible cuando el vehículo está completamente parado. Si es necesario, puede activar adicionalmente el bloqueo del diferencial trasero. Las unidades de transmisión no presentan problemas o averías típicas. El Nissan Patrol Y62 se convirtió en el primer automóvil de producción equipado con HBCS, un sistema hidráulico de estabilización de la carrocería. Anteriormente, el sistema encontró una amplia aplicación y funcionó bien en coches de rally. Desempeña el papel de amortiguadores y barras estabilizadoras. HBCS consta de 4 amortiguadores y 2 acumuladores hidráulicos conectados entre sí mediante líneas hidráulicas. El sistema único es bastante confiable. Solo con el tiempo puede bajar la presión en el sistema, después de 150.000 kilómetros, lo que conduce a un aumento de la movilidad del cuerpo, inclinarse, rodar, balancearse. Corregir la situación es bastante simple. Es necesario reemplazar el líquido hidráulico y ajustar la presión de funcionamiento en el sistema. En algunos casos, una fuente no diagnosticada de golpeteo en la suspensión desapareció después de ajustar la presión, que estaba por debajo del nivel permitido. Sin embargo, la presencia de un sistema de estabilización hidráulica complica el proceso de sustitución de los amortiguadores. Afortunadamente, las gradas duran mucho tiempo. En general, el chasis es bastante duradero. Las primeras intervenciones importantes suelen ser necesarias entre 150 y 200.000 kilómetros. Pero la dirección empieza a molestar a los propietarios mucho antes. El motivo de las quejas son los golpes y el juego en el volante, incluso durante los primeros 100.000 kilómetros. La fuente del problema es el eje de dirección intermedio inferior. Algunas personas tuvieron que cambiarlo varias veces. La carrocería tampoco se salvó de defectos. En particular, un problema común es la corrosión de la puerta del maletero en la zona de la placa cromada de la matrícula. Además, el metal expuesto en las virutas pronto comienza a oxidarse. A veces se puede ver una imagen similar desagradable en el techo. Además, después de un tiempo, la capa de barniz se desprenderá de las manijas cromadas de las puertas. Los primeros propietarios se enfrentaron masivamente a otra dolencia: el funcionamiento incorrecto del cierravidrios. Como regla general, surgía un mal funcionamiento y se solucionaba durante el período de garantía. Entre las pequeñas deficiencias se encuentra el crujido en la cabina. Su origen es la moldura de plástico exterior en la parte inferior del parabrisas. La tapa del compartimento frigorífico también cruje de vez en cuando. En ambos casos, el tamaño ayuda. Algunos propietarios notan que cuando se activa el sistema de facilidad de entrada y salida,
El asiento y el volante se alejan, los ajustes para la posición inicial del volante se pierden con el tiempo, la columna de dirección desciende. Como resultado, deberá restablecer la posición especificada. Con la edad apareció otro defecto que costaba eliminar. Cuando se utiliza en condiciones invernales saladas, los tubos del circuito del aire acondicionado trasero ubicados debajo de la parte inferior se pudren. El alto costo se debe a las peculiaridades del tendido de la línea, entre la carrocería y el marco, y la complejidad del procedimiento de reemplazo.